Es posible, bueno, es posible, no, es seguro que los hijos de Dios, cuando tomamos una decisión equivocada, nos vemos envueltos en una serie de sentimientos, como por ejemplo la vergüenza, la duda, la tristeza, el dolor. Nos produce dolor fallarle al Señor. Todos estos sentimientos nos impiden avanzar en el camino que Dios ha creado para nosotros. Pero la palabra también dice que Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Y Él no va a descansar hasta alcanzar ese propósito. Es por ello que, movido por su infinita misericordia, el Señor quiere darnos siempre la oportunidad de un nuevo comienzo. Y de eso quiero hablar en esta mañana, de una nueva oportunidad. Y quiero comenzar diciendo lo siguiente. En la Biblia hay muchos personajes que tomaron decisiones incorrectas y el Señor les dio una nueva oportunidad. Pero en particular, yo quiero que nos enfoquemos en esta mañana en Pedro. ¿Cuántos conocen a Pedro? Amén, no conocemos a Pedro, ¿no? Tal vez no lo conocemos físicamente, pero la Biblia nos habla de Pedro, la Biblia nos muestra la vida de Pedro. Pedro era un discípulo de Jesús, un apóstol que se dejaba llevar por su carácter impulsivo y debido a ese carácter cometía muchos errores. Estudiando la vida de Pedro, vamos a ver que cuando nosotros cometemos un error tendríamos que investigar. Tendríamos que ir al origen del error, al origen para evitar la evolución del error. Fíjense lo siguiente. Pedro, según el texto que leímos, Pedro amaba al Señor. Eso no nos quepa duda. Nosotros probablemente el error que más recordamos de Pedro es precisamente lo que acabamos de leer, que había negado a Jesús. Sin embargo, la palabra en el libro de Mateo nos dice que cuando Jesús fue apresado, todos los discípulos huyeron, entre ellos Pedro. O sea que Pedro, antes de negar a Jesús, ¿qué hizo? Abandonó al Señor. El error de negar a Jesús vino después de que él cometió una serie de errores antes que ese. Lo primero que Pedro hizo fue abandonar al Señor. Y es ahí, hermanos, el origen de todos nuestros errores. Distanciarnos del Señor. Pedro abandonó al Señor y he dicho que Pedro amaba a Jesús. Eso lo pueden leer en la palabra, no lo digo yo. De hecho, podemos ver cómo terminó Pedro la carrera. Pedro amaba al Señor y es por ello que aunque él salió huyendo, luego Pedro se fue detrás de aquellas personas y la palabra dice, y le seguía de lejos. Pedro le seguía de lejos porque él prefería estar a distancia para que no lo relacionaran con el Señor. Pedro estaba lleno de miedo. Pedro se dejó dominar por el miedo. Él tenía miedo de que si lo relacionaban con Jesús, también a él lo podían crucificar. Es evidente que había marcado una distancia física con el Señor, pero además Pedro se había alejado de la fe que el mismo Cristo había sembrado en él. O sea que espiritualmente Pedro también estaba apartado del Señor. Lo mismo que nosotros, iglesia. Muchas veces cometemos un error y por vergüenza nos apartamos del Señor. Nos avergonzamos del Señor. Sentimos tristeza, dolor. Y en lugar de acercarnos más al Señor, nos apartamos de Él. Todos los sentimientos nos abordan y ponemos una barrera entre nosotros y el Señor. Y fíjense, dice que Pedro se separó, se distanció físicamente. Nosotros también. Porque, ¿qué es Cristo? Cristo tiene una cabeza y un cuerpo. El cuerpo de Cristo, ¿quién es? La iglesia. Muchas veces cometemos un error y nos da vergüenza con el Señor, pero también nos da vergüenza con los hermanos que se han enterado del error que he cometido. Entonces, algunas personas nos apartamos de la iglesia por ese motivo. Nos apartamos físicamente del cuerpo de Cristo. Y de hecho hay gente que se aparta físicamente y siguen pensando que están con la cabeza. Yo no he visto a Cristo solamente con la cabeza. Bueno, no hemos visto a Cristo físicamente, obviamente, pero
Hermanos, iglesia, si nosotros tenemos a Cristo, tenemos que estar a Cristo. Si seguimos a Cristo completo, la cabeza y el cuerpo. Con respecto a esto, la palabra nos dice en el libro de, vayan tomando nota, en el libro de Santiago, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Si nosotros nos distanciamos del Señor por el hecho de cometer un error, poco a poco vamos a ver más adelante que vamos a ir cometiendo más errores. Porque en realidad, iglesia, nosotros pecamos cuando estamos fuera de la cobertura del Señor. ¿Esto qué significa? Sí, pero cuando nosotros no nos apartamos de la iglesia, igual seguimos pecando. Claro que sí. Pero cuando nosotros cometemos un error es porque estamos apartados, estamos distanciados del Señor, no estamos oyendo la voz del Espíritu Santo. El Señor nos dice: acercaos al Señor y Él se acercará a vosotros. Luego, ese es el primer motivo, apartarnos del Señor, distanciarnos del Señor. Pero además, hay personas que, habiéndose distanciado del Señor, se acercan al mundo. Eso de acercarse al mundo es un poco extraño, ¿no? Porque realmente estamos en el mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Los hijos de Dios somos de Dios. ¿Qué hizo Pedro? Pedro, en un momento, cuando estaba siguiendo a aquella gente, llegó al patio donde estaba la casa del sumo sacerdote. Y dice que había un grupo de gente haciendo una fogata ahí, pasándola súper bien. Aquellas personas eran los siervos de los que estaban crucificando a Jesús. Es evidente que aquellas personas no tenían el más mínimo interés en Jesús. Aquellas personas eran indolentes, eran indiferentes a lo que a Jesús le estaba sucediendo. Y Pedro, dice la palabra, se unió a aquellas personas. Pedro se sentó con ellos alrededor del fuego. ¿Por qué Pedro hizo esto? Porque quería hacerse parecer como uno de ellos. Y muchas veces, iglesia, después de cometer un error, después de haberle fallado al Señor, necesitamos calmar la angustia que tenemos en el corazón, la vergüenza que tenemos en el corazón. ¿Y dónde lo buscamos? Lo buscamos en el mundo. Y ya no con otras personas. Ya no sé, Pedro se juntó con otras personas. Pedro estaba con malas compañías en ese momento, haciéndose pasar por uno de ellos. Pero muchas veces, iglesia, nosotros cuando hemos cometido un error, queremos sanar nuestro corazón, queremos tener paz en nuestro corazón, queremos tener tranquilidad y nos refugiamos en las cosas del mundo, ya no en personas, sino en las cosas del mundo, en los vicios, por ejemplo. Y no estoy hablando de los vicios que conocemos todos, el alcohol, la droga, el cigarrillo, no, que eso también, por supuesto. Hay personas que se refugian en el alcohol para matar las penas, ¿no? Es que dicen por ahí. Lo que ellos no saben es que en realidad las penas saben nadar, ¿no? Es lo que dice el chiste. Y es la verdad. Se refugian en el alcohol para ahogar sus penas y las penas saben nadar. Pero hay otro tipo de vicios, iglesia. Lo que yo llamo, o con lo que se conoce como vicios tecnológicos. No lo tengo aquí, pero el móvil es un vicio tecnológico. El ordenador es un vicio tecnológico. El iPad es un vicio tecnológico. Muchas veces queremos calmar nuestra tranquilidad, queremos encontrar esa paz. Y entonces nos sumergimos en el ordenador, en el móvil, en el iPad. Y entonces vemos lo que no tenemos que ver. Y hablamos con quien no tenemos que hablar. Y oímos lo que no tenemos que oír. Y podemos pasar horas y horas pegados en el ordenador, horas y horas pegados en el móvil, ahí pasando los videos de TikTok. ¿Alguna vez alguien ha hecho eso? Los videos hacia arriba y vemos y vemos y vemos y vemos. Y sí, en ese momento la estamos pasando guay. Vemos chistes que hay en internet, nos gusta, nos reímos. Pero cuando se acaba, vuelve otra vez la angustia, vuelve otra vez esa tristeza por haberle fallado al Señor. Ante esta posibilidad, iglesia, el Señor nos dice, lo voy a leer, el Señor nos dice lo siguiente: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como la da el mundo. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.
Ciertamente, cuando nos refugiamos en un vicio, cuando nos refugiamos en otras personas, en algún momento nos calmamos, se nos olvida que le hemos fallado al Señor. Pero la paz del mundo es temporal. Eso se acaba, eso se esfuma. La paz de Cristo es eterna. Entonces hemos dicho hasta ahora que el Señor nos está diciendo, el Señor nos está hablando y nos está diciendo que el origen comienza cuando nos apartamos de Él y cuando nos acercamos al mundo. Y hemos dicho que si nosotros permitimos que evolucione un error, vamos a ir de error en error. No es contradictorio lo que el Señor nos ha dicho. De gloria en gloria quiere que vayamos el Señor, que quiere el Señor que vayamos, no de error en error. Si no queremos permitir que el error que vaya duplicando, que se vaya, duplicando, entonces hay algo que tenemos que hacer. Pero fíjense, ¿por qué se duplica el error? Hemos dicho que Pedro negó a Jesús, pero antes de eso les voy a decir lo que Pedro hizo. Abandonó al Señor cuando lo iban a apresar. Se juntó con quien no debía. Se quería hacer pasar por uno de ellos. Además, cuando los empezó a seguir, los seguía de lejos. Él no se acercó, como lo dije anteriormente. Y finalmente lo negó. Un error tras otro. 4 errores. 3 errores antes de negar al Señor. Lleva 4 errores según el pasaje. Pero le dicen 3 veces, tú eres uno de ellos. 3 veces, iglesia. O sea que ya van 7 errores, porque aunque sea el mismo, son 3 veces. 7 errores llevaba Pedro. Bueno, yo no es que me puse con una lupa a ver cuántos errores ha cometido Pedro. No nos dediquemos a eso, iglesia. No es nuestro deber ver los errores de los hermanos. Es nuestro deber ver nuestros errores. Que el Señor nos examine los errores que hemos cometido. Pedro fue cometiendo error tras error. El error de Pedro fue evolucionando. Bueno, vamos a esperar que se apague un poquito el celular. ¿Ven que el celular es un poquito no beneficioso? Gloria a Dios. Dile que está a tu lado, no dejes que el error vaya evolucionando. Díselo a que tienes a tu lado. O es que tú no cometes errores, pregúntale. O es que tú no cometes errores. Díselo, hermano, no te dé vergüenza. O es que tú no cometes errores. El error de Pedro fue evolucionando hasta que negó al Señor. Una, otra y otra vez. Y lo mismo nos sucede a nosotros, iglesia. Nos apartamos del Señor, dejamos de ir a la iglesia, dejamos de leer la Biblia, dejamos de adorar al Señor, dejamos de oír su palabra. Y ya esos son 4 errores, ¿no? Dejamos de ir a la iglesia, dejamos de leer la Biblia, dejamos de oír la palabra, nos apartamos del Señor. Al igual que Pedro, permitimos que vaya evolucionando el error que hemos ido haciendo. ¿Y qué hizo Pedro? Pedro lo hizo porque él quería hacerse pasar por uno de ellos. Sin embargo, dice la palabra que le dijeron, tú eres uno de ellos. Y a mí me llama la atención que especialmente en el libro de Mateo, lo voy a leer, en el libro de Mateo hay otro grupo de personas, porque este pasaje no solamente se encuentra en Lucas. En el libro de Mateo hay uno que le dice, verdaderamente también tú eres de ellos, porque tu manera de hablar te delata. Algo era seguro, aquellas personas estaban convencidos de que Pedro andaba con Jesús. Bien sea porque lo habían visto con Jesús anteriormente, o bien sea por su manera de hablar, porque era Galileo. Pero una cosa, no todos los galileos seguían a Jesús. O sea que eso no era un motivo para que dijeran que él andaba con Jesús. Pero la manera de hablar de Pedro lo delató. Tú estabas con él porque tu manera de hablar te delata. Sea cual haya sido el motivo por el cual supieron que Pedro andaba con Jesús, la realidad es que el caso es que Pedro se delató por su comportamiento y por su forma de hablar. Lo mismo que cada uno de nosotros. Iglesia, tú eres un hijo de Dios, tú no puedes pasar desapercibido en ningún lugar que tú vas. Nos apartamos del Señor y entonces nos queremos refugiar en el mundo. Nos vamos con personas que no aman a Jesús, como lo hizo Pedro. Nos vamos con personas y empezamos a hacer las cosas que hacen esas personas. Ojo, aquí quiero aclarar algo. No es pecado tener amigos del mundo, para nada.
Pero ¿qué hizo Pedro? Les habló de Jesús a aquella gente. Les dijo, oye, ¿sabes una cosa? El que tú quieres crucificar me ha salvado la vida. ¿Le dijo eso Pedro? No, no se lo dijo. Se lo dices tú a tus amigos. Porque el pecado no es andar con tus amigos que no son de Cristo. El pecado es que tú hagas lo mismo que tus amigos hacen. Ese es realmente el pecado. Eso es realmente lo malo. Porque nosotros sí somos llamados a predicar la palabra del Señor. ¿A quién? A nuestros amigos, a los que no conocen a Jesús. Qué bonito hubiese sido que Pedro les dijera lo que yo acabo de decir. Ese que está allá adentro, al cual quieres matar, ese es mi Salvador y también es el tuyo. Pedro no les dijo eso. Hay una palabra un poquito rara. Pedro se quería camuflajear, dicen por ahí, ¿no? Se quería hacer pasar por uno de ellos. Ni tú ni yo podemos hacernos pasar por uno del mundo. ¿Sabes por qué? Porque nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Lo dice la palabra. Así que, iglesia, ante un error que cometas con el Señor, no busques refugio en las cosas del mundo, busca refugio en el Señor. Porque el Señor está con los brazos abiertos para perdonarnos cualquier error que nosotros cometamos, para recibirnos con los brazos abiertos, para restaurarnos. Y me encanta esta palabra, restauración. Restauración, ¿para qué? Para darnos la oportunidad de corregir el error, de comenzar de nuevo, de volver a empezar. ¿No te parece? Es una buena noticia, iglesia. El Señor quiere darnos una restauración por los errores que hemos cometido, por el error que hemos cometido. Pero es necesario ciertas cosas para poder alcanzar esa restauración. Y la primera de ellas, iglesia, es que nosotros tenemos que reconocer nuestra debilidad. El texto que leímos dice que Pedro, estando en el patio con aquellas personas, llegó un momento en que Jesús lo llevaban ya y pasó, y Jesús iba caminando, y en medio del dolor y el sufrimiento que nuestro Señor estaba viviendo, el Señor iba caminando y hizo lo siguiente: puso su mirada en Pedro. Y es evidente por el texto que aquella mirada causó impacto en Pedro. Aquella mirada, iglesia, no fue una mirada de acusación, no fue una mirada de condenación, fue una mirada de amor. Por eso causó impacto en Pedro. Y voy a explicarte por qué. Dice el texto que cuando Pedro sintió la mirada de Jesús, a su memoria vino lo que Jesús le había dicho antes. ¿Qué le dijo Jesús? Antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y fue ahí cuando Pedro recordó que él era débil. ¿Por qué? Porque Pedro le había dicho al Señor: yo nunca te dejaré, Señor. Es más, Pedro le dijo: yo soy capaz de morir por ti. Ah, sí, Pedro, ¿no? Que tú querías morir por el Señor, pero resulta que cuando se lo llevan sales corriendo. Resulta que te vas al patio y te juntas con la gente que no ama al Señor. Resulta que te estás mezclando con gente que no ama, que son enemigos de Jesús. Pero tú dijiste que tú morirías por él. Pero eso no fue lo que Jesús le dijo con la mirada. Eso es lo que le estoy diciendo yo. Y eso es lo que le diríamos cada uno de nosotros. Eso es lo que le diríamos a una persona que nos ha hecho daño. Ah, sí, pero es que tú me hiciste esto. Es que tú con la mirada, a lo mejor ni con palabras, a lo mejor con una mirada, no voy a decir de odio, porque los hijos de Dios no podemos sentir odio por nadie. ¿Sabes por qué? Porque nosotros estamos sellados por el Espíritu Santo. Al igual que Pedro. El Espíritu Santo mora en nuestro corazón. El Espíritu Santo da fruto. Tiene las características del fruto del Espíritu Santo. ¿Cuáles son? Amor, por ejemplo, mansedumbre, gozo, paz, fe, etcétera, etcétera. Así que nosotros, iglesia, no podemos sentir odio por nadie. Sí, nos molestamos, por supuesto que sí. Oye, yo me molesto con mi esposa y yo la amo. Yo me puedo molestar con mi sobrino y yo lo amo grandemente y él lo sabe, mi sobrino lo sabe. Yo me puedo molestar con cualquiera de vosotros, pero pueden tener por seguro que yo les amo, iglesia. Que yo les amo, no con mis fuerzas. Y ahí es donde quiero llegar. Yo no sé si te ha pasado que tú has cometido un error con el Señor y hace lo mismo que Pedro. No, Señor, es la última vez que lo hago. No lo hago más, Señor, no lo hago más. Te lo prometo, yo te voy a obedecer. Y yo no digo que no lo digamos de corazón, porque yo lo he hecho, iglesia.
Yo lo he hecho, Señor, perdóname. No lo vuelvo a hacer. E intento una vez más. Vale, el primer día no lo vuelvo a hacer. El segundo día tampoco. El tercero vuelvo a hacer y hasta el mismo error. Porque el ser humano siempre se tropieza con la misma piedra, es lo que dicen, ¿no? 2 veces, 3 veces, 4, 5. ¿Sabes por qué cometemos el mismo error? Porque intentamos no hacerlo, pero en nuestras fuerzas. Pedro reconoció que él era débil, que su naturaleza humana, que en medio de su naturaleza humana no podía hacer las cosas bien. Tú y yo tampoco podemos hacer las cosas bien con nuestra fuerza, porque somos humanos. Nuestra naturaleza humana no nos ayuda, va en contra de lo que dice Jesús, va en contra de lo que dice la palabra. Para nosotros recibir la restauración de parte del Señor, necesitamos reconocernos débiles. ¿Qué dijo Pablo? En una oportunidad lo predicamos aquí arriba. Pablo dijo que Jesús le había dicho: bástate mi gracia, porque mi poder, ¿dónde se glorifica? En la debilidad. Iglesia, no te avergüences de tu debilidad. Díselo al Señor: Señor, yo soy débil. Señor, yo necesito hacer las cosas como tú quieres que las haga. Porque la palabra dice que no hay uno solo bueno, solamente Dios. Y el único que es bueno es el único que puede ayudarnos a no pecar, a no hacer las cosas mal, a no tomar malas decisiones. ¿Qué otra cosa tenemos que hacer, iglesia? Hace rato dijimos que el motivo o lo que hacía evolucionar un error, ¿cuál era? Acercarnos al mundo. Pues tenemos que apartarnos del mundo. ¿Y qué hacemos, pastor? Entonces me quedo en mi casa todos los días, no voy al trabajo, no me junto con la chusma, ¿no? Como el Chavo del Ocho. ¿Aquí conocen al Chavo del Ocho? A Kiko. Es una serie muy bonita, a mí me encanta. Ay, pastor, ustedes series que no son cristianas, qué pecador. A mí me encantaba el Chavo del Ocho y todavía a veces veo cosas del Chavo del Ocho. Tengo un amigo que es fan del Chavo del Ocho. Que por cierto, ¿cómo es que le dice al diablo el amigo mío? Chinflas, el chanfla, el chanclas, le dicen al diablo. Ya se me fue lo que estaba hablando, iglesia. Vale, fíjese lo que pasa. Para nosotros poder recibir restauración necesitamos apartarnos de las cosas del mundo. De las cosas del mundo. El texto dice que cuando Pedro recibió la mirada de Jesús se acordó, y lo voy a leer porque me gusta como lo dice en el versículo 62. Y Pedro saliendo fuera. Pedro salió de aquel patio y eso le fue bien. ¿Sabe por qué? Vamos a ver por qué. Porque luego se arrepintió. Iglesia, tenemos que apartarnos de las cosas del mundo. Y aquí sí voy a decir, y óigase bien lo que voy a decir. Si una persona te es de tropiezo, apártate de ella. Si una persona te es de tentación para tú fallarle a Dios, apártate de ella. Sí, pastor, pero es que yo no puedo hacer acepción de personas, pero puedes hacer acepción de pecados. La Biblia lo dice, no dice acepción de pecados, pero eso lo estoy diciendo yo, pero porque lo he leído en la Biblia. No podemos hacer acepción de personas, pastor, entonces no me puedo apartar de mi amigo que lo conozco desde que era un niño. Sí, pero tu amigo desde que era niño te llevó o te acompañó, no te llevó. Tú fuiste con tus propios pies, te acompañó a la perdición. Un amigo que tienes de hace muchos años, a lo mejor le gusta mucho la bebida. Y cuando bebe, bueno, ya sabemos lo que pasa, ¿no? Se emborracha y tú te emborrachabas con él cuando tú estabas con él en el mundo. Si tú te consigues a ese amigo y vuelves a caer en eso, apártate de él. Apártate de él. Apártate de una relación que te hace daño, iglesia. Apártate de una persona que no te edifica. Porque en realidad tú eres débil. Tu carne es débil, tu naturaleza es débil. Y la palabra dice que el que es amigo del mundo no es amigo de Dios. Por lo tanto, para nosotros recibir ese proceso de restauración, necesitamos estrictamente dejar las cosas del mundo. Y finalmente, es necesario que nos arrepintamos. Fíjense. En el texto dice que Pedro salió fuera y lloró amargamente. ¿Alguien aquí ha llorado amargamente alguna vez? Yo sí. Lloró amargamente.
Esto demuestra que Pedro tuvo una convicción de pecado en su corazón genuina y se arrepintió. Iglesia, cuando nos apartamos del Señor y cometemos error tras error, nosotros somos llamados a dar fruto de arrepentimiento, a reconocer nuestros errores, a reconocer que soy débil, me aparto del pecado y me arrepiento. Iglesia, si tú no reconoces que eres débil y no te apartas del pecado, no te vas a arrepentir. Es por ello que muchas veces el arrepentimiento no es genuino, sino que más bien es un remordimiento. Es lo que decía anteriormente, le fallé al Señor, Señor, me siento mal, Señor, me siento mal. Si de verdad nos arrepentimos, estamos dispuestos a no cometer el error más nunca. A Pedro le pasó lo que le pasó a David, ¿se acuerdan? Cuando Natán vino a hablar con David, ¿qué dijo David? He pecado contra el cielo y contra Dios. Y yo siempre imagino esa escena a David no diciendo, he pecado contra el cielo y contra Dios. No, lo ha dicho de corazón, lo ha dicho con convicción. Y después, si nos leemos el pasaje de David, nos daremos cuenta de todo lo que hizo David. David tuvo un arrepentimiento genuino, y Pedro también. Pedro lloró amargamente porque le había fallado a su Señor. Nosotros, cuando le fallamos al Señor, nos duele en el corazón. Bueno, un verdadero hijo de Dios le duele el corazón cuando le falla al Señor. Nos duele en el alma, iglesia. Cuando le fallamos al Señor, nos duele en el alma. Queremos retroceder el tiempo, pero que sabemos que eso no es posible. Lo que sí es posible es que el Señor nos restaure la vida a cada uno de nosotros. No puedo retroceder el tiempo, pero sí puedo ir a la restauración con el Señor. Que el Señor me da una nueva oportunidad cada día, pero tengo que arrepentirme. Tengo que arrepentirme. El Señor va a transformar nuestros errores en una nueva oportunidad. ¿Por qué? Voy a leer un pasaje, un texto que está en el libro de Lamentaciones, capítulo 3. Dice lo siguiente: por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. Eso no le dice algo. Cada día nos da una nueva oportunidad. Porque la realidad, iglesia, es que todos los días vamos a pecar. ¿Hay alguien aquí que no peque? Yo siempre hago esta pregunta. Algún día alguien me va a decir, yo, amén. ¿Hay alguien aquí que no peque? Que se haya ido a dormir y no haya cometido ni un solo pecado en el día. No, no hay nadie. El único que no pecó jamás se llama Jesucristo. El único hombre que vino a esta tierra y nunca pecó se llama Jesús. Y dice que las misericordias del Señor son nuevas cada día. Cada día tenemos una nueva oportunidad. En el contexto de ese texto que acabo de leer, valga la redundancia, todos sabemos que el pueblo de Israel era un pueblo de dura cerviz. ¿Conocen lo que significa ese término? Dura cerviz es un pueblo realmente rebelde. Un pueblo que sabiendo hacer lo bueno, no hacía lo bueno, hacía lo malo. Un pueblo que se quejaba con el Señor. Señor, pero si estábamos bien allá en Egipto, ¿por qué nos trajiste para acá? Estamos pasando hambre. Y señalaban a Moisés. Yo entiendo que todos podemos leer este pasaje en algún momento. Señalaban a Moisés, criticaban a Moisés y se quejaban porque querían comer carne. Se cansaron, se hostigaron del maná. Y siempre tenían una queja, siempre tenían una queja. Siempre se quejaban. ¿Les parece conocido eso, iglesia? Nosotros muchas veces podemos reaccionar como aquel pueblo de dura cerviz. Y el profeta Jeremías está diciendo que las misericordias de Dios son nuevas cada día. Se lo estaba diciendo al pueblo de Israel, y por eso el pueblo de Israel también tenía una nueva oportunidad. Pero hay una cosa que dice la palabra: Dios nunca cambia.
Dios siempre ha sido el mismo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, hasta el día de hoy. Dios nunca cambia. ¿Esto qué quiere decir? Que sus misericordias se siguen renovando cada día. Cada día, iglesia, cada día el Señor nos da una nueva oportunidad. De hecho, esa misericordia que era para el pueblo de Israel se extendió hasta Pedro. Y Pedro vino antes que nosotros. Se extendió hasta David, hasta Pedro, hasta todos. Todos los discípulos del Señor recibieron esa misericordia que en un principio era para el pueblo de Israel. Sin ir muy lejos, Pablo, ¿qué es de la vida de Pablo? Todos sabemos quién era Pablo, ¿no? Y Pablo también disfrutó de las misericordias. Y tú, iglesia, y yo también podemos disfrutar cada día de esas misericordias. Quiero mostrarte para terminar unas diapositivas. No me traje el mando, Henry. Unas diapositivas, sí, por favor. Yo quiero que ahora te fijes en lo que voy a mostrar aquí, porque yo quiero explicarte un poco cómo va el tema de las misericordias de Dios y de la nueva oportunidad. Fíjate. Esta diapositiva que vemos aquí muestra cómo nos ve el mundo. Cómo el mundo ve a un cristiano. Lástima que no funciona como lo había diseñado, pero quiero que te concentres desde la imagen que está abajo hasta la que está arriba. El mundo cree que un cristiano, cuando se hace cristiano, está leyendo la Biblia, se está portando bien, está obedeciendo a Dios y cada día va subiendo un peldaño en la escalera, va subiendo un peldaño, va subiendo un peldaño. Hasta el último, que es, si ven la imagen, es una persona entrando al cielo. ¿Cuántos creen que esto es así? No es así. Porque nosotros nos hicimos cristianos, pero seguimos siendo pecadores. ¿Cuál es la diferencia? Lo que hizo Pedro, se arrepintió. Tú y yo nos arrepentimos de los pecados. Esa es la diferencia. En la siguiente diapositiva vemos lo mismo, pero si se dan cuenta, hay dos opciones para decidir: el camino rojo y el camino azul. Si nos vamos por el camino azul, estamos cerca del Señor. Si nos vamos por el camino rojo, puse una imagen que representa el pecado. Ojo, aquí no puse la manzana porque haya sido una manzana lo que se comió Eva, ¿no? Todos sabemos que no fue una manzana, iglesia, ¿no? Yo espero que sepamos que era un fruto, pero que no sabemos qué fruto era. Lo que pasa es que la manzana representa el pecado y lo puse para eso, para representar el pecado. Podía haber puesto al diablo, pero no me gusta ese señor. Más bonita es la manzana. Y de hecho Eva pecó porque le provocó la manzana. No el diablo, no la serpiente. Entonces, ¿cuál es la verdad, hermanos? Comenzamos a ser cristianos y vamos camino al cielo. Nos ganamos la salvación. Nos ganamos la salvación, amén, iglesia. Eso no es una buena noticia. Si tú eres salvo, di amén, entonces. Nos ganamos la salvación. Bueno, no nos la ganamos. Nos la regaló el Señor. He dicho mal la palabra, perdonen. Por su gracia somos salvos. No hicimos nada para ganarla. Lo que hicimos fue arrepentirnos y aceptar a Cristo en nuestro corazón. Pero la realidad es que como cristianos, en algún momento tomamos el camino rojo y cometemos un error, cometemos un pecado. Pero si se dan cuenta del camino de donde está la manzana hacia arriba, hay un camino azul, pues retomamos el camino azul. Y así es cada día, cada día, cada día. Hasta el día que nos vayamos con Cristo, vamos a ir subiendo peldaños, vamos a ir subiendo las escaleras para llegar al cielo. Pero en ese trayecto siempre vamos a cometer errores. Amén. Ahora fíjense una cosa. Bueno, no lo pregunté. ¿Les parece que la diapositiva anterior es la correcta? Tampoco, iglesia. Porque realmente no es que cada día cometemos errores y seguimos. Cometemos y seguimos subiendo, seguimos subiendo, seguimos subiendo. No, ojalá fuera así. Eso sería lo ideal. Ya que estamos en este mundo, en un cuerpo de pecado,
pues lo ideal sería que cometamos el pecado, pero sigamos el camino del Señor. Pero la realidad es que si se dan cuenta de la diapositiva, comienza en la misma imagen de las dos anteriores. Nos entregamos a Cristo, somos cristianos, y los primeros días, los primeros meses, gloria a Dios, y los primeros años, vamos a echar unas fieras. Oh, aleluya, gloria a Dios. Leo la palabra todos los días, me aprendo la Biblia, la reflexiono, voy a la iglesia, no me pierdo un solo culto. Pero lo más importante, mantengo comunión con el Señor todos los días. Pero el día que me despisto, por eso a veces me gusta decir, no te despistes, dile al que tienes a tu lado, no te despistes, no te despistes, iglesia. No le quieres decir nada, no le digas nada, pero no te despistes tú, pues. díselo a ti mismo. Entonces en un momento nos despistamos y nos vamos por el camino rojo. Ya, Señor, perdóname, me arrepiento. Y vuelvo otra vez al camino azul. Y estoy otra vez con el Señor. Y vuelvo al camino rojo. ¿Pero qué le pasó a Pedro? Si me he explicado bien, en la gráfica lo dice. Me fui por el camino rojo. Otro pecado. Dicen por ahí que hay gente que pisa fondo, ¿no? Así es que se dice, pisar fondo. Como cuando te lanzas en una piscina y llegas hasta el fondo. Pues eso fue lo que le pasó a Pedro. Y es lo mismo que nos puede pasar a cada uno de nosotros. Pisar fondo. Y en mi corazón alberga el deseo de que ninguno de nosotros tengamos que pisar fondo para poder reflexionar, para poder enterarnos de que cuán valiosa es la salvación, para podernos enterar de que lo que Cristo hizo en esa cruz, derramando su sangre, lo hizo por ti, lo hizo por mí, por toda la iglesia. No esperes hasta pisar fondo, iglesia. Pisó fondo Pedro, pero según la gráfica, se fue otra vez por el camino azul, se arrepintió. Ay, Pedro fue perfecto hasta que se fue con el Señor. No, iglesia, ese no fue el último pecado de Pedro. No por negar a Jesús, después yo te invito a que sigas leyendo la Biblia, que sé que muchos fervientemente lo hacen. Pedro siguió cometiendo errores y ahí lo representamos, volvió otra vez por el camino rojo. No voy a hablar más de los errores del pobre Pedro, porque quieres saber una cosa, todos nosotros podemos ser un Pedro. Ah, sí, pastor, pero yo no tengo el carácter impulsivo, pero puede ser un Pedro. Y Pedro subió, y subió, y subió, y subió. Y si vemos en la gráfica, Pedro entró al cielo. No lo digo yo, lo dice la palabra. Pedro está con el Señor Jesucristo, lo mismo que tú y yo un día vamos a estar con el Señor Jesucristo. A pesar de todos nuestros errores, a pesar de todos nuestros pecados, porque su misericordia nos alcanzará cada día y nosotros vamos a corregir nuestros errores para llegar hasta donde el Señor quiere que lleguemos. ¿A dónde quiere que lleguemos? A la estatura del varón perfecto, que es Jesucristo. En esta mañana, iglesia, yo quiero que te lleves esas imágenes, pero no para decir, bueno, pequé, pero no pasa nada, yo voy a volver a subir. El Señor conoce tu corazón y conoce el mío. Y a Dios nadie lo engaña. Nadie puede engañarlo. Lo que quiero que te lleves en esta mañana es que siempre vamos a tener una oportunidad para hacer las cosas bien. Una oportunidad para alcanzar el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros, iglesia. Vamos a ponernos de pie. Señor, te damos gracias por tu palabra, Jesús. Te damos gracias, Jesucristo, porque solo tú eres santo y solo tú eres digno. Yo te pido, Señor, que ahora que nos has hablado en esta mañana, Señor, que esta palabra quede en nuestros corazones, que esta palabra nos la llevemos siempre, Señor, y tráela a nuestra memoria para saber que cuando nos equivocamos, siempre tendremos una nueva oportunidad. Dios les bendiga, amada y preciosa iglesia.